El país de España es hermoso, variado y especial. Hay muchas variedades de personas en España. En este país hay 45 millones de personas. También hay muchas formas de la lengua de español, y la gente de España usa la forma que se llama castellano. Este lugar tiene una cultura muy especial. A los españoles les gustan el arte y la comida mucho. A partir de eso, su historia es muy interesante y fascinante. España está en Europa y el país de Portugal está al lado de España, y la capital de este país hermoso es Madrid. Muchos grupos variados se han encargado al gobierno de España. Estos grupos son una parte muy importante en la historia de España. Desde 711 hasta el siglo XI, los musulmanes estuvieron encargados de España. En el siglo XI, España se convirtió a ser cristiano. Después del control de los musulmanes, los romanos y los moros, España se hizo un imperio durante el siglo XV. También, España se hizo uno de los más grandes de los países del mundo durante el siglo XVI y el siglo XVII. Durante la Revolución Industrial, el Imperio de España perdió un poco de su fuerza del mundo y los otros imperios de Europa consiguieron más fuerza. Hubo un tiempo en él que España era una monarquía, pero ahora España es una democracia. Antes de la Guerra Civil Española, en 1936, en Marruecos, algunos generales en el ejército en Marruecos decidieron luchar contra el gobierno republicano. Los nacionalistas se rebelaron contra el gobierno de España y eran más organizados que los republicanos porque tenían apoyo de Alemania e Italia. Los republicanos apoyaron al gobierno republicano, pero los conflictos en este partido dividieron los republicanos. En 1939, después de como 3 años, los nacionalistas ganaron la guerra civil y el general Francisco Franco se hizo el dictador de España. Después de 36 años de la dictadura, General Francisco Franco se murió y España se hizo una democracia en 1975. Hoy, el rey de España, Felipe VI, es el jefe de Estado y el presidente Zapatero es el jefe del gobierno. El rey y la reina de España sugieren los miembros del Consejo de España y sugieren el presidente del Consejo también. Los miembros del cuerpo legislativo están elegidos por un voto de la gente de España. Un dato interesante del gobierno de España es que una persona en España no puede pasar su vida entera en la cárcel. La música es muy diferente en cada zona de España. Unos ejemplos de su música son flamenco, guitarra acústica, la música clásica y la música de raíces celtas en el norte de España. El flamenco es un género andaluz de música. En el norte de España, en lugares como Galicia y Asturias, la música con raíces celtas es muy común. En la música clásica, España ha tenido un impacto crucial en el mundo a causa de compositores como Tomás Luis de Victoria. Manuel de Falla es muy importante e influyente al mundo de ballet, y Zarzuela Pepe Romano es un gran guitarrista de España. Finalmente, la ópera de España es muy influyente en su cultura. A causa de la variedad de música en España, este país ha tenido un gran impacto en la música en todo el mundo. Los españoles han sido competentes en muchos tipos de deportes, incluso el fútbol, el básquetbol, el tenis y más. En 2010, el equipo nacional de fútbol en España ganó la Copa Mundial de FIFA. En España hay muchos equipos de fútbol, incluso Real Madrid y FC Barcelona. Además, España tiene un buen equipo de básquetbol y los miembros del equipo de España ganaron la Copa Mundial de Básquetbol en 2006. También el equipo ganó medallas en los Juegos Olímpicos en 2008 y 2012. Rafael Nadal y David Ferrer son buenos jugadores de tenis y son de España. Han ganado muchos concursos. Fernando Alonso es un campeón español de los coches de carreras. Finalmente, Alberto Contador es un buen ciclista de bici. Hay muchos atletas buenos en España y todos son una parte de la cultura española.
El arte en España es muy importante a su cultura. Hay temas diferentes en cada siglo. Unos artistas influyentes de España son El Greco, Ribera, Velázquez, Francisco de Goya, Pablo Picasso, Jorge Braque, Salvador Dalí, Juan Miró, Cervantes, Quevedo y Góngora. Durante el Renacimiento, la mayoría del arte fue radicado en las iglesias porque en ese tiempo las iglesias eran una gran fuente de inspiración. Durante el siglo XVII, las pinturas y las obras de la literatura españolas resultan en la edad de oro de la cultura española. El Greco, Ribera y Velázquez eran pintores muy influyentes de este tiempo, y Cervantes, Quevedo y Góngora eran escritores importantes de este tiempo. Durante el siglo XVIII, Francisco de Goya era muy significativo. En ese tiempo, muchos artistas enfocaban en los temas franceses. De Goya pintó la monarquía y los temas políticos y sociales, incluso pinturas del tiempo cuando Francia estaba en España por la guerra. Durante el siglo XX, el cubismo era un movimiento artístico muy influyente. El cubismo incluyó una variedad de formas y colores. Pablo Picasso y Jorge Braque eran artistas que pintaron en el movimiento del cubismo. También, durante el siglo XX, el surrealismo era un movimiento significativo. Ese movimiento incluyó unas representaciones absurdas de los sueños. Los artistas miraron al subconsciente en ese siglo. Salvador Dalí y Juan Miró eran artistas que pintaron obras famosas en ese siglo. Los movimientos y los artistas influyentes eran cruciales al mundo artístico. El arte afecta a la cultura de España en una manera muy beneficiosa. En España, su religión es la Iglesia Católica Romana. Muchas personas que viven en España son miembros de la Iglesia Católica Romana, pero ahora los españoles pueden adorar a otra religión. No hay una religión oficial en este país. Hasta 1978, la religión oficial fue Católica Romana. En este año, el gobierno español cambió la constitución para decir que no hay una religión oficial en España. La iglesia se puso enojada con el gobierno porque quería una religión oficial. Había más problemas entre la iglesia y el gobierno en el siglo XVI a causa del control de la educación y posesión de la tierra. Porque España permite cualquier religión, muchas personas en España adoran otras religiones. Solamente un 75% de la población de España cree en catolicismo romano. Las personas que nacieron hasta los 1950s no han enfocado en la religión igual que las personas en la historia han enfocado. Hoy día, mucha gente solamente está bautizada y casada en la iglesia. En la historia, la religión era muy importante en la cultura, y la religión era el centro de atención en las obras de artes. Hay muchas religiones en España hoy día, incluso Islam y judaísmo. La religión de España es muy importante a su cultura, y la diversidad en religiones hoy día es una gran parte de las culturas variadas que contribuyen a la cultura completa de España. Muchos de los españoles hablan castellano, la pura forma de español. Mucha gente del mundo habla este idioma, pero en algunas regiones de España, la gente habla catalán, gallego, vasco y otros tipos de idiomas. El castellano es el idioma oficial de España, pero los españoles pueden hablar en otros idiomas, a causa de España es una democracia. Muchas palabras en España son diferentes que en otros países hispanohablantes. Por ejemplo, en los países latinoamericanos, el trabajo significa work en inglés, pero en España, el curro significa work. También, el coche significa car en inglés en España, pero en los países hispanohablantes, el carro significa car. Estos ejemplos son algunos de las muchas variedades entre castellano y otras formas de español. Todas las formas de español se derivan del castellano. A causa de la inmigración reciente, hay 200,000 personas en España que hablan el árabe. Madrid, la capital de España, tiene el castellano más puro porque no hay mucha influencia de otros idiomas. Los idiomas que están hablados en España son una gran parte de la población variada y especial de España.
Los vascos son personas fascinantes y hablan el vasco. Ellos han vivido alrededor de los Pirineos en España o en Francia. La región vasca en España se hizo una parte de Castilla en el año 1200. En 1513, los vascos se dividieron de Francia durante una guerra. Durante la Guerra Civil de España, los vascos apoyaron a los republicanos. Muchos nacionalistas del País Vasco querían la independencia después de la muerte de Francisco Franco. A causa de esto, el País Vasco es una región autónoma de España. Si una persona quiere un puesto que supone el público, es importante que la persona sepa el idioma del vasco. Muchas escuelas secundarias y muchas universidades enseñan en el vasco. Los vascos son muy significados a la historia y la cultura de España. La geografía y el clima de España son más o menos normales. España está al sur de los Pirineos y Francia. Está al este de Portugal. También, unas partes de España están en Marruecos, las islas de Marruecos, las ciudades de Ceuta y Melilla, las Islas Canarias y las Islas Baleares. Hay muchas llanuras y al lado de las llanuras hay unas colinas. Al norte de España son los Pirineos. El clima de España tiene las temperaturas moderadas y en el verano hay temperaturas calientes y en el invierno hay temperaturas frías del interior de España. Y a lo largo del Atlántico y el Mediterráneo hay temperaturas frescas durante el invierno y el verano. Los españoles tienen hábitos de alimentación muy diferentes. En las mañanas, la gente de España come al desayuno. Normalmente, las personas solamente beben café y posiblemente una torta. También es común comer un churro durante el desayuno o durante la merienda. Los churros son las masas fritas y muchas veces se sirven con chocolate caliente. El almuerzo es la comida más grande en España. Los españoles comen esta comida desde las 2 a 4 de la tarde. Normalmente, la gente de España come una ensalada o una sopa primero y segundo, come la pesca o la carne. Tercero, los españoles comen el postre. Normalmente el postre es fruta, un pastel o el flan. El flan es como una tarta. Finalmente, los españoles comen la cena muy tarde. Se come esta comida desde las 9 a las 11 de la noche. Normalmente, las personas solamente comen una ensalada, un sándwich o las tapas. Las tapas son muy populares en España y son comidas para picar. También son muy pequeñas y sabrosas. Las personas de España tienen los hábitos de alimentación muy diferentes que los hábitos de alimentación en los Estados Unidos de América. Es muy fascinante e interesante. Hay muchos lugares hermosos y divertidos en España. Uno de los lugares es Palacio Real. El rey de España en 1764, Carlos III, vivió aquí. En este palacio hay muchas obras de arte hermosas y es el palacio más grande en Europa. Otro lugar es La Concha. Esta es una playa muy diferente porque alrededor de la playa hay islas y peñascos. La gente puede caminar a lo largo de la playa y comer en los restaurantes y también puede hacer surf. Hay muchas escenas hermosas en este lugar y la gente puede ver Santa Clara, una isla muy hermosa. A partir de eso, el acueducto de Segovia es una gran obra de arquitectura. En los años 50, unas personas construyeron este acueducto sin mortero. Es una parte importante de la historia de España. En Barcelona, la Sagrada Familia es una iglesia muy grande. Antoni Gaudí, un arquitecto catalán, diseñó esta iglesia en aproximadamente el año 1926. Finalmente, el Palacio Alhambra está en Granada, una parte de la región Andalucía de España. Es muy grande y hermoso. Estos lugares en España son muy bonitos y populares. Es bueno que todos los turistas de España los visiten. Es importante que los turistas de España y todo el mundo entiendan la cultura interesante, diferente y bonita de España. Porque hay muchas personas diferentes y culturas variadas en España,
Los españoles pueden comprender y entender más culturas y otras ideas de otra gente de los países del mundo.